Bendiciones para todos. En este día queremos llegar a tu casa a través de esta palabra para bendecirte. Y la palabra de hoy la tenemos en Hebreos capítulo 11. La palabra es la fe, viviendo por la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra es una palabra maravillosa porque Dios llama a cada creyente a vivir por la fe. Aquí dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y la fe, me decía el Señor, que la fe tenemos que vivirla. Es muy lindo nosotros definir la palabra fe, pero tenemos que vivir por fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Dios quiere que nosotros como sus hijos comencemos a activar nuestra fe porque es un tesoro. Es el tesoro más grande que Dios ha podido dejar en nuestra vida porque somos barro. La Biblia dice en 2 Corintios 4 que somos barro, pero Él dejó ese tesoro hermoso dentro de nosotros. Por la fe, dice aquí el mismo capítulo 11, que por la fe comienza a describir todos los milagros de la palabra. Por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enos fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, es decir, por la fe muchos hombres de Dios hicieron maravillas en esta tierra. Por la fe a Abraham Dios le dio descendencia a Sara, porque dice que ella creyó que aquel que se lo había prometido era fiel. Y dice la palabra en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando nosotros buscamos del Señor tenemos que activar nuestra fe, y en este tiempo Dios está llamando a su iglesia a creerle como nunca antes. Dios me ha hablado en este tiempo de la fe. Hay muchas clases de fe. Está la fe que tiene cada ser humano, una fe innata que Dios le deja al hombre para que pueda creer en el Ser Supremo. Está la fe como fruto y está la fe como don. Dios quiere que nosotros como sus hijos comencemos a desarrollar esa fe como fruto, porque ya nosotros como hijos de Dios hemos creído en Él, y también comencemos a desarrollar la fe como don. La fe como don, como la palabra lo indica, es un regalo de Dios y por lo tanto Él no lo va a quitar. Ese don cada día va creciendo a medida que buscamos de la presencia de Dios, va en aumento. Por eso Dios le dice a su iglesia: imitad la fe de sus pastores. Nosotros como pastores en este tiempo es cuando más debemos buscar la presencia de Dios para mantener nuestra fe avivada. Y Dios me hablaba, mientras estemos buscando la presencia de Dios en oración y leyendo la palabra, nuestra fe será como esa arma de doble filo, lo que dice la palabra en Efesios, que tenemos que activar el escudo de la fe para nosotros apagar todo dardo del maligno. Y en este tiempo el enemigo viene a traer a veces temor, viene a traer duda, viene a traer incertidumbre, pero Dios me decía: párate en las promesas. ¿En qué vas a creer? En la palabra que Dios te ha hablado, en la palabra que Dios te ha revelado, y las promesas de Dios son sí y amén. Por eso en esta mañana estoy invitando al pueblo de Dios que le crea a Dios, a lo que Dios le ha prometido a través de la Biblia, a través de profeta. Comienza a reclamar la palabra profética y comienza a creer. Por la fe nosotros podemos avanzar y pasar a nuevos niveles espirituales. No importa lo que estemos viviendo hoy, Dios le agrada un pueblo que pueda creerle. Cuando tú eres capaz de creerle a Dios, cuando eres capaz de adorarle, de decirle: Señor, gracias, en medio de la prueba, entonces le estás creyendo al Señor. Porque la fe no es solo para nosotros explicarla o predicar de ella. La fe es probada. Dios probó la fe de muchos hombres en la palabra. Dios probó la fe de Abraham. Abraham fue un hombre que fue llamado padre de la fe porque Dios le había prometido descendencia y su esposa era estéril. Pero dice la palabra de Dios que él caminó. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar. Y él caminó en obediencia. Es decir, que si nosotros estamos creyendo, al lado de la fe tiene que ir la obediencia. Dios quiere que demos pasos de fe y pasos de obediencia para obtener nuestras promesas. Entonces Dios te está llamando hoy que des pasos de fe, que comiences a creerle al Señor, que Dios te está llamando a ayunar, entra en ayuno. No te pongas a pensar que de pronto te vas a enfermar. Créele a Dios, que con Dios todo es posible. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra en Santiago que si nosotros le vamos a pedir algo al Señor, le creamos.
que le hay, que Él existe, que Él sí te quiere bendecir, que Él sí te quiere dar esa bendición. Si le vamos a pedir algo dudando, no pidamos nada, porque no vamos a recibir nada. Otro personaje que fue probado en la fe, Dios probó en la fe también a esa viuda con el aceite. Y ese profeta le dijo, ven y lo que tienes en casa lo vas a servir en diferentes vasijas, y no pocas, sino muchas vasijas. Y dice que cuando ella comenzó a vertir, el aceite se fue multiplicando. ¿Por qué? Porque ella comenzó a dar pasos de fe, le comenzó a creer la palabra profética de un varón de Dios. Y yo te estoy llamando en este día que le creas a Dios, que le creas a lo que Dios te ha hablado, que no pongas tus ojos en las circunstancias, pon tus ojos en el Señor. Recuerda que el Señor en ese momento respaldó a esta viuda, y dice que ella tuvo muchas vasijas llenas hasta que se acabaron las vasijas, entonces escaseó el aceite. Y luego dice que ella vendió ese aceite y tuvo para levantar prácticamente una empresa y sostener su casa, porque sus hijos iban a ser vendidos o de pronto entregados como pago de una deuda, porque su esposo había fallecido. En este tiempo Dios quiere que activemos nuestra fe para que veamos su multiplicación, para que veamos su abundancia en medio de la escasez, porque yo sé que ha llegado crisis económica. De pronto estás preocupado por lo que tienes que cancelar este mes, por tus obligaciones, pero el Señor es nuestro sustento, de Él viene nuestro socorro, Jehová Jireh. Y en el nombre de Jesús, cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios, Él comienza a fluir de una manera sobrenatural, Él comienza a hacer cosas sobrenaturales. Lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural hacer milagros. Entonces Él quiere hacer milagros en nuestras vidas y quiere que activemos nuestra fe para que puedan suceder. También vemos en los evangelios cómo el Señor hizo muchos milagros. Y Él se maravilló de la fe de muchos, se maravilló de la fe de esa mujer sirofenicia que le rogaba al Señor que sanara a su hija y la liberara de un espíritu inmundo. Y el Señor le dijo, vine a hacer milagro, a darle el pan a los hijos, no a los perrillos. Pero ella insistía, ella decía, Señor, si aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo que era una fe de admirar. Dijo que no había visto fe como la de esta mujer. Inmediatamente le envió la palabra y la hija fue libre. Es decir, que cuando Dios te ve determinado a creerle a Él, estamos provocando milagros. En este tiempo de crisis, Dios quiere que su pueblo provoque milagros. Y el título de la palabra es Viviendo por la Fe. Para vivir por la fe tenemos que colocar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el único que nos puede sostener en este tiempo. Así como Dios tiene el poder para salvar, tiene el poder también para multiplicar, tiene el poder para hacer cosas de nuevo, nuevos comienzos. Y Dios nos ha ministrado que viene un nuevo tiempo, un avivamiento para su iglesia, que nosotros tenemos que ser esas trompetas, que anunciemos la palabra de vida, que anunciemos lo que Dios habla en lo secreto. Y Dios quiere que su iglesia provoque lo sobrenatural a través de la fe en este tiempo. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que la fe es un gran tesoro que tenemos. Hay que cuidar la fe en este tiempo de tribulación. Hay que cuidar nuestra fe, es lo más hermoso. ¿Y para qué tenemos que confiar? ¿Para qué tenemos que creer? ¿Para qué tenemos que vivir por fe? La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma. Es decir, que si tú has estado creyéndole al Señor, en este momento es cuando más tenemos que creerle. ¿Por qué? Porque la fe dice aquí que se prueba, y se prueba con fuego. Dios nos pasa por el fuego, y de pronto este es un momento donde Dios está pasando a su iglesia por el fuego. Dios está probando con fuego cuál es
el verdadero creyente. Y dice aquí que con balanza, es decir, Dios está probando nuestro espíritu. Tenemos que seguir creyendo, iglesia. Tenemos que seguir alabándole. Cuando tú eres capaz de darle una alabanza al Señor, sacrificar alabanza en medio de la circunstancia y no cuestionar a Dios y no señalar a Dios, sino decirle: Señor, gracias por lo que está pasando, entonces podemos decir que estamos creyendo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, les apareció en medio del mar y le dijo a Pedro: ven. Ese es un acto de fe poderoso. Pedro colocó los ojos en el Señor y comenzó a dar pasos de fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Es un milagro sobrenatural. Es decir, que cuando colocamos nuestros ojos en el Señor, vamos a comenzar a dar pasos de fe y a fluir en lo sobrenatural de Dios. Yo te invito a que en este tiempo cierres tus ojos y no mires a tu alrededor. Mira al autor y consumador de la fe. Y esta palabra el Señor me la colocaba en mi corazón. Muchas veces he hablado de la fe, pero en este tiempo yo siento que Dios está probando la fe de sus hijos. Dios está mirando nuestro corazón y Dios quiere que comencemos a usar nuestras armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Dios quiere que comencemos a ejercitar esa fe, porque por la fe los antiguos vieron la gloria de Dios, pudieron hacer milagros. Por la fe dice aquí Hebreos 11, si lo seguimos leyendo, aquí hay un relato de todo lo que pasó por la fe. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir como herencia. Dice el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo. Desde ahora tenemos que comenzar a saludar lo que viene, el nuevo tiempo, a decirle: Señor, gracias porque ya está. A través de la fe, cuando nosotros creemos, Dios cambia nuestro lenguaje y Dios quita el lenguaje de pesar, el lenguaje de dolor, el lenguaje de angustia, por un lenguaje profético, por un lenguaje que cambie nuestra circunstancia. A través de la fe, Dios nos lleva a orar diferente, a hacer una oración profética, a decretar sobre los aires que el tiempo malo, que el tiempo de muerte pasará y que vendrá soplo de vida sobre los aires de Colombia, de las naciones. Dios quiere que actives tu fe para que ores en un nuevo nivel, en un nivel mayor, y comiences a llamar las cosas que no son como si fueran por la fe. Cuando tú activas tu fe, entonces vamos a comenzar a ver cosas gloriosas. Hoy nos unimos en un mismo espíritu para provocar lo sobrenatural de Dios en Colombia, a través de la oración, a través de la fe. Gracias te damos, Señor. Yo te invito en este día que te unas conmigo para hacer una oración. ¿Qué has pensado? Si has entrado en oración, ¿qué te ha dicho Dios? Eso es lo que debemos hablar, lo que Dios ha dicho en el secreto, no lo que está diciendo el hombre, no lo que dicen las estadísticas. Tenemos que hablar lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios ha dicho a nuestro espíritu. Y dice aquí el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que me postro a orar llega este versículo a mi mente, así que creo que estamos viviendo una leve tribulación momentánea donde la iglesia no se puede ir al confort. Tenemos que seguir orando porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y que después de esta tribulación pueden venir otras, pero tenemos que saber que es una leve tribulación momentánea que donde Dios ha permitido también para probar a su iglesia, para formarnos en la fe, para provocar en nosotros esa agresividad espiritual. Y dice aquí la palabra que cuando nosotros estamos en el espíritu, andamos en la fe, dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo te invito que actives tu fe para que puedas ver aquello que nadie puede ver con sus ojos naturales. Pero si activamos nuestros ojos espirituales, vamos a ver lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra que vivifica mi espíritu, y espero que también vivifique tu vida, tu familia, y que esta palabra traiga vida, porque sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hace el efecto con el cual Dios lo envía. Así que esta palabra toque tu corazón para que te levantes en fe, para que te levantes a orar, para que te levantes a ungir tu casa, a ungir tu vida, a profetizar, a cambiar las circunstancias de escasez, a decirle: Señor, así como tú le diste provisión a esa viuda, me puedes dar a mí. Así como tú, Señor, hiciste que Pedro caminara sobre las aguas, yo hoy puedo caminar, Señor, en lo sobrenatural. Así como tú le diste un hijo a Sara por la fe, así también, Señor, veré tu gloria. Así como tú, Señor, llevaste a Abraham por el desierto muchos años, pero tú le diste, Señor, a Abraham la promesa que le habías dado, Señor, se la cumpliste. Así creo que me cumplirás mis promesas. Y tómate de la fe y reclama tus promesas, porque el Señor no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Vamos a orar en este día para decirle al Señor que active nuestra fe, porque Dios quiere que en este tiempo vivamos por la fe. No es por lo que tú hayas ahorrado en el banco, no es por lo que tú tengas materialmente. Tu mirada debes colocarla en Dios, porque por la fe el justo vivirá. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque la fe es el tesoro más grande que nos has regalado. Hoy bendigo cada familia, Señor, que nos está mirando, Señor, a través de este medio. Y, Señor, pido que la fe de ellos sea activada para que puedan, Señor, gozarse en ti en medio de la tribulación, y puedan alabarte y levantar alabanza, sacrificio de alabanza en este momento, Señor. Gracias te doy, Señor. Activa la fe de cada hermano para que no salga queja de sus corazones, de sus labios, sino que salga un agradecimiento, que salga de sus labios una alabanza, Señor. Muchas gracias. Por la fe veremos tu gloria, por la fe caminaremos en lo sobrenatural, por la fe, Señor, oh Padre, hecho está, porque tú dijiste en la cruz: consumado es. Lo creemos en el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones para todos. Ha sido un placer poder llegar a sus hogares a través de esta palabra, y espero que cada día ustedes vean la gloria de Dios por la fe. Bendiciones.